Es un punto muy importante meternos en los contenidos quizá de la educación. Cuando hablamos de calidad es un concepto bien complejo que tiene muchas aristas y por eso quisimos abordarlo en un contexto como este, que presentamos películas y después hacemos un conversatorio para tener las distintas perspectivas de este macro concepto que es un poco es algo que se ha dejado un poco de lado quizá y se ha profundizado más en la gratuidad de la educación que en la calidad, y lo consideramos igualmente importante. Bien, buenas noches. Buenas noches. Quiero agradecer la invitación. Yo creo que es una actividad muy potente pensar algo que arranque con una motivación audiovisual, después algunos comentarios y después dialogar. Ahí está el eje, el centro de esta actividad, digamos, la esencia, la pulpa. Así es que el foro se convoca con el concepto de calidad de la educación. Y esa es una palabrita bien usada hoy en día, muy recurrida. Las autoridades hablan mucho de la calidad de la educación. Las autoridades dicen estar preocupadas de la calidad de la educación. Cada medida que toman dicen es para mejorar la calidad de la educación. Y de tanto escuchar esa palabra reiteradamente, se nos ha ido olvidando o ha quedado fuera la pregunta previa: ¿qué es calidad de la educación? Y se da por entendido, se da por asumido que calidad de la educación es cierta idea instalada, nunca definida explícitamente, pero que de alguna manera se instaló sin mucha reflexión, o más bien dicho, se impuso. Y calidad de la educación, desde el sistema, desde el poder, hoy día es resultado o rendimiento en pruebas estandarizadas. Se ha asimilado como calidad de la educación que eso, según cuánto rindes, según cuánto vomitas cierto conocimiento muy puntual y muy específico y muy sesgado, según el porcentaje que tú vomites de respuestas condicionadas, la calidad de la educación es más o es menos. Entonces un colegio que tiene 320 puntos en CIPSE es de muy buena calidad, y un colegio que tiene 240 puntos en CIPSE o 250 es reguleque, y un colegio que tiene 210 puntos en CIPSE es muy malo. ¿Y qué significará tener 320 puntos en CIPSE, 250 puntos en CIPSE, 210 puntos en CIPSE? ¿Lo sabe la gente? La de 320 puntos es más solidaria, es más consciente, es más hábil para relacionarse socialmente, es más inteligente. El de 210 puntos, por lo tanto, es... ¿Qué es lo que es eso? Y los profesores, de alguna manera, nos hemos visto cada vez más presionados a entrar en ese carril. La educación cada día es menos educación y cada vez es más adiestramiento. Porque como la calidad y por lo tanto tu buen trabajo se mide en esas pruebas estandarizadas, y tú serás calificado de bueno o mal profesor, de bueno o mal colegio, de bueno o mal comunidad educativa, según el puntaje que los estudiantes vomiten en esas pruebas estandarizadas. Entonces tú tienes hoy día un sistema que está absolutamente tensionado y absolutamente empujado hacia el rendimiento en las pruebas estandarizadas, porque ahí estaría la calidad de la educación. Ahora, si queremos escudriñar todavía más, incluso podríamos discutir el concepto de calidad, porque la palabra calidad, el concepto calidad, viene del mundo productivo, viene de los procesos productivos, donde existe el control de calidad, que va haciendo prueba a la cantidad de productos que se fabrican o se producen, y un porcentaje, creo que es el 3%, hasta el 3% de productos fallados es aceptable, y entonces existe el control de calidad. Es un concepto, por lo tanto, netamente económico, netamente del proceso productivo. Y de contrabando lo metieron en la educación y en la pedagogía como un concepto que se asimiló a lo que se hace en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y produjo una distorsión en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y en ese proceso pedagógico muy grave. Y hoy día nosotros tenemos una educación
Corrompida en el sentido de que se ha desnaturalizado en su función, en ese sentido corrompida. Hoy día el sistema no promueve educar en el sentido amplio, alguien por ahí dijo, como que florezca, porque la etimología de la palabra educación viene de educere, extraer. Entonces el sentido originario de la palabra educar tiene que ver con hacer aflorar algo que está en todos, extraer algo que viene con nosotros, potencialidades que están en cada uno de nosotros, y eso extraerlo, que aflore, que florezca, decía, me parece que en el video de Colombia se hablaba de eso. Entonces estamos nosotros hoy día en Chile en una lucha por la educación que han encabezado brillantemente los estudiantes, extraordinariamente encabezado por los estudiantes, y los adultos ahí a la saga. Yo lo digo aquí con toda claridad y crudeza, los adultos a la saga de ese proceso que han encabezado los jóvenes, las nuevas generaciones, las benditas nuevas generaciones de nuestro país. Y claro, peleando por cosas muy básicas, como por ejemplo el derecho a la educación gratuita. Pero en realidad el reclamo de las nuevas generaciones, que está ahí muy bien expresado en el video final, el video de los liceos en toma, el reclamo es mucho más que simplemente recuperar a la educación del proceso privatizador, mercantilizador, del negocio, del fin al lucro, o de la recuperación de la educación pública a cargo del Estado. Porque esto yo lo he planteado como reflexión en otras ocasiones y en otro lugar. Podríamos volver todos los colegios al Estado. Sí, supongamos que así pasara. Y todos los colegios volvieran a estar a cargo del Ministerio de Educación, que es una demanda que coincidimos el 80% del país en eso. Porque hemos visto que la municipalización ha sido un desastre, que la privatización, por supuesto, no ha sido solución alguna, al contrario, ha contribuido a corromper más el sistema. Pero si recuperáramos todos los colegios para el Estado y volviéramos a tener las escuelas y liceos públicos que Chile conoció, para seguir haciendo esto mismo, de la educación estandarizada y la educación del CIMS y la educación de la PSU, nada cambiaría muy de fondo. Porque el reclamo que hay de las nuevas generaciones, y yo creo que también de los profesores, es porque la educación vuelva a recuperar su sentido. El sentido de preparar, extraer, el sentido incluso semántico originario, etimológicamente originario, de la educación como una herramienta para desarrollar nuestras totales capacidades como seres humanos. Y no simplemente vomitar respuestas estandarizadas en pruebas estandarizadas para que según eso se nos califique en un rango alto, medio o bajo para entrar al proceso productivo que interesa a los poderes económicos que dominan hoy día el país y el mundo. Y por eso no es que se hayan equivocado, no es que quisieron darnos educación y por error les ha salido esto malo. No, en realidad ellos han hecho muy bien lo que han querido hacer. La estandarización ha sido un objetivo. La estandarización ha tenido el objetivo de empequeñecer la educación, porque la educación, si fuera educación de verdad, en realidad es muy peligrosa. Porque si la gente despierta, se levanta, piensa críticamente, aprende a relacionarse bien con otros, aprende a ser solidaria, si la gente aprende a ser cada vez más social y menos individual, a ser horizontal, a respetarse unos con otros, si pasara todo eso masivamente, en realidad el sistema caería en 5 minutos. Porque el sistema se basa exactamente en lo contrario. Se basa en el individualismo, en el egoísmo, en la competencia de unos con otros, en que el del lado no es mi hermano, sino que es mi enemigo, mi rival, mi adversario, pero finalmente alguien con el que no tengo algo en común. Y por lo tanto, en definitiva, hay una intención política detrás de todo esto. Y como muy bien decían esos muchachos, que son bastante antipartidos,
Y enhorabuena, porque los partidos se han ganado esa bofetada que hoy día le dan las nuevas generaciones, pero no son antipolítica, que son dos cosas muy distintas y ellos lo explican muy bien en el video, porque se dan cuenta que detrás de esto hay un gran objetivo político del sistema de dominación y por lo tanto liberarse de eso es una lucha política. Así que esto de la calidad de la educación es un tema que va mucho más allá de simplemente educación gratuita, a pesar de lo importante que es educación gratuita, que va mucho más allá de que el Estado recupere su papel ineludible que debe tener para asegurar el derecho a la educación para todos, y a pesar de lo importante que eso no es suficiente, y que al poner fin al lucro de la educación, estamos hablando de que la educación deje de estar en manos de los comerciantes, que nos roban los recursos para echárselos al bolsillo, pero que si terminamos con ese lucro económico, luego tendremos que dar la lucha por el lucro ideológico, por decirlo así, cuando unos pocos se apropian del Estado para manejar las mentes de la gente. Entonces es un tema mucho más de fondo, mucho más de fondo. Es tan grotesco cómo nos han robado el derecho a la educación, cómo han mercantilizado la educación, cómo la han convertido en un negocio, es tan grotesco que estamos como en una lucha más básica. Por lo tanto, si bien es cierto nuestra lucha, que no ha terminado porque no hemos logrado nada todavía respecto a recuperar cosas básicas, aún si recuperáramos esas cosas básicas en el corto plazo, el problema que se evidencia en el último video y que también está en otros países va a seguir siendo una necesidad muy fuerte si queremos de verdad volver a tener o llegar a tener una educación como lo que el sentido verdadero, profundo de la palabra. La educación como una herramienta para sacar lo mejor de los seres humanos y eso mejor de los seres humanos ponerlo en un bienestar social. Eso, gracias. Buena la pregunta que cómo reemplazamos este concepto de calidad de la educación. Lo primero es que yo creo que hay que reemplazar el concepto de calidad por cualidad, porque es más, la palabra cualidad tiene más esencia, tiene más profundidad que calidad, porque por el origen de la palabra calidad, las palabras no son neutras, tienen contextos en los cuales han sido formuladas y por lo tanto son conceptos que llevan la carga de los contextos en los cuales se formulan. Una buena educación es la que cumple su finalidad. La educación debe responder a su finalidad. Es buena educación si responde a su finalidad, que tiene que ver con que esa educación entregue, en mi opinión, iguales derechos e iguales oportunidades a todos los que viven en un sistema social. Iguales derechos, porque, ojo, iguales derechos e iguales oportunidades, y esa segunda parte es muy importante. Todos tenemos los mismos derechos, pero esos mismos derechos se convierten en una mera formalidad si no va acompañado de iguales oportunidades, obviamente. Simple. No hay Sims en teatro, no hay Sims en filosofía, no hay Sims en educación física integral. Si realmente les interesara la educación a través del cuerpo, a través del movimiento, serían otras cosas las que habría que evaluar. Entonces, en síntesis, una educación que cumpla su finalidad, y la finalidad de la educación en una sociedad democrática debería ser el despertar de todas las capacidades de todos y finalmente a través del despertar de todas esas capacidades iguales derechos e iguales oportunidades para todos. Esa es la respuesta que yo te puedo dar.